Hola jóvenes, una vez más nos encontramos aquí para hablar de física. El tema central en el día de hoy son las cualidades del sonido. Y hay 4 cualidades. Una, el tono o la altura, la intensidad, el timbre y la duración. Estas 2 cualidades que tenemos acá, el tono y la intensidad, tienen que ver con la onda, con la gráfica de la onda, mientras que estas, el timbre y la duración, no tienen que ver tanto con la configuración de una onda. Entonces vamos a analizar cada una de estas cualidades. El tono o la altura. Recordemos que una de las características de una onda es su frecuencia. Por lo tanto, el tono depende de la frecuencia con la cual se está generando una onda. Y esa frecuencia es la que me permite a mí distinguir sonidos graves y agudos. Yo puedo diferenciar uno y otro con respecto a esto. Los sonidos graves son aquellos que se generan con menor frecuencia, mientras los sonidos agudos son los que se generan con mayor frecuencia. Y dentro del tono o la altura, nosotros podemos hablar fácilmente de las notas musicales. El do, el re, mi, fa, sol, la, si. Cada una de estas notas tiene una frecuencia que las caracteriza entre una y otra. Dentro de un rato vamos a escuchar y analizar estas notas musicales con su correspondiente sonido, gráfica y frecuencia. Vamos a hablar de la intensidad. La intensidad depende de la amplitud con la cual se está generando esa onda. Una de las características también de las ondas, la amplitud. Y esta intensidad me permite a mí distinguir los sonidos fuertes, una explosión, de los sonidos débiles, alguien hablando con voz muy baja. Eso tiene que ver con la intensidad. Está relacionada también con qué tan cerca o lejos se encuentra una persona de la fuente que está generando el sonido. Entre más cerca me encuentre de la fuente productora del sonido, lo voy a escuchar más fuerte. Y si me alejo, empiezo a escucharlo más débil. Entonces la intensidad también está relacionada con qué tan cerca o lejos nos encontremos de los sonidos, o también cómo es que se produce el sonido, en forma fuerte o débil. Los sonidos fuertes son aquellos que se generan con una amplitud mayor en comparación con los débiles, que se generan con una amplitud menor. Y dentro de esta intensidad, nosotros podemos distinguir 2 tipos de intensidades, la intensidad física y la intensidad auditiva. El timbre. El timbre depende de la fuente emisora. Fíjense que ya no estamos hablando tanto de la onda. Depende de la fuente emisora. Y el timbre me permite diferenciar los instrumentos de las voces. La duración. La duración depende del tiempo que dure una nota musical. Y esa nota puede tener un intervalo corto o un intervalo largo. Vamos a ver algunos ejemplos relacionados con cada uno de estas cualidades del sonido para poder comprender mejor este cuadro que te he diseñado acá. Entonces comencemos con el tono o la altura. Cuando hablamos del tono o altura de un sonido, nos referimos a si este es grave o agudo. El tono está relacionado con la frecuencia de la onda sonora. Un sonido de mayor frecuencia lo escuchamos más agudo que un sonido de baja frecuencia. Cada nota tiene una frecuencia característica. Cuando nos familiarizamos con la música, podemos distinguir las notas por el tono del sonido. Aquí podemos apreciar
las frecuencias de cada una de las notas musicales. Un do se genera con una frecuencia 261,63 Hz, el re 293,66 Hz, el mi 329,63, el fa 349,23 Hz, el sol 392 Hz, bien conocida por ustedes, el la 440 Hz, si 493,88 Hz y el do 523,25 Hz. Y aquí observamos que de esta nota a esta otra, los tonos van siendo más agudos o más graves. La frecuencia es la propiedad de las ondas de sonido que nos permite clasificar los tonos que escuchamos entre agudos y graves. La frecuencia es el número de veces que la onda oscila en un segundo. Un oído humano normal puede escuchar notas bajas hasta un orden de 16 oscilaciones por segundo y altas hasta 18.000 oscilaciones por segundo. En una batería, por ejemplo, el sonido de un bombo tiene un rango bajo, mientras que el de un platillo tiene un rango agudo. La voz humana está en el rango medio. El timbre nos permite distinguir la calidad de los sonidos cuando son emitidos con igual tono o igual intensidad desde dos fuentes sonoras diferentes. Por ejemplo, dos voces cantando la misma nota musical o dos instrumentos reproduciendo la misma nota musical. Nuestro oído tiene la capacidad de distinguir a qué voz pertenece cada una de las emitidas o con qué instrumento se está emitiendo dicha nota. De esta manera, nosotros podemos, por ejemplo, emitir un do con una guitarra acústica o un do con una guitarra eléctrica. Y cada uno de ellos tiene un timbre característico que nuestro oído humano es capaz de distinguir y diferenciar entre una y otra. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las voces humanas. Cuando una niña está hablando, ella tiene un matiz especial que la distingue de cuando una abuelita comienza también a hablar. Y nuestro oído puede distinguir a quién corresponde tal voz. Lo mismo pasa con las voces de los niños. Un niño puede estar hablando, pero el timbre de este es totalmente diferente al timbre de un hombre. Y nuestro oído puede diferenciar a quién corresponde tal voz. Y dentro de la clasificación de las voces humanas, nosotros nos encontramos con estas. Por ejemplo, las voces masculinas se pueden clasificar en contratenor, tenor, barítono, bajo. Por ejemplo, el contratenor es la voz más aguda, mientras que el bajo es la voz más grave. Un gran cantante de música clásica es Plácido Domingo, que tiene una voz de tenor. Y dentro de la clasificación de las voces femeninas nos encontramos con las sopranos, las mezzosopranos y las contraaltos. La voz de soprano es más aguda, mientras que la más grave las encontramos con las contraaltos. Duración de las notas musicales. Las notas pueden tener diferente duración, pueden ser cortas o largas. Para saber su duración, se utilizan las siguientes figuras. Figura de redonda, dura 4 tiempos.
Figura de blanca dura 2 tiempos. Figura de negra dura 1 tiempo. La intensidad. La amplitud mide la intensidad de un sonido. Mientras más energía se aplica a la generación de un sonido, mayor es su amplitud, por lo que el sonido se escuchará más fuerte. En un equipo de música, por ejemplo, la amplitud es manejada mediante la perilla del volumen. Al visualizar la onda en el osciloscopio, la amplitud será la altura vertical que observemos. Mientras más alta la onda, más intensa será ella. Te invito a que saques tu cuaderno y des las respuestas respectivas a estas expresiones. Sigamos avanzando. La intensidad puede ser física o auditiva. La intensidad física tiene que ver con la amplitud de la onda y está relacionada con los sonidos fuertes o débiles. Y cuando estamos hablando de sonidos fuertes, pues estos se producen con cierta energía que puede de pronto, imagínate, supongo que has escuchado en las noticias, a veces ocurre una fuerte explosión y la onda expansiva tiene la propiedad de pronto de romper algunas ventanas. La energía con la que viaja esa onda es tan fuerte que puede producir ese tipo de rompimientos. Incluso si nosotros estamos cerca de la fuente productora del sonido, cerca de la bomba, posiblemente vamos a sufrir ruptura de las partes internas de nuestro oído y podemos sangrar. Algo a tener en cuenta en estos casos es que en el momento en que se produzca una explosión, ojalá abramos la boca para que la onda tenga por dónde salir. Si dejamos la boca cerrada, pues la onda va a quedar dentro de nuestros conductos auditivos y puede de pronto romper el tímpano. Entonces, la intensidad física es la cantidad de energía por unidad de tiempo a través de una unidad de superficie. Esto es intensidad. Podemos obtener esta fórmula. El año pasado nosotros vimos que la potencia era la energía o el trabajo, recuerda, la energía o el trabajo en la unidad de tiempo. Y habíamos dicho que las unidades de potencia se daban en watts. De esta manera, entonces, la intensidad es igual a la potencia por unidad de área. Si estamos hablando de que la potencia se da en watts, entonces aquí me quedaría watts por metros cuadrados. A eso es igual la intensidad física, potencia sobre área. La intensidad auditiva o el nivel de intensidad también se le conoce, se le representa con la letra griega beta. Por lo tanto, la intensidad auditiva o nivel de intensidad es proporcional al logaritmo decimal de la relación entre la intensidad física y la intensidad del sonido mínimo audible por el hombre. Ya se ha establecido en los laboratorios que el sonido mínimo que puede percibir el oído humano tiene una intensidad de 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado o también 10 a la menos 16 vatios por centímetro cuadrado. Esta es la intensidad del sonido mínimo que puede percibir el oído humano. Entonces, basados en esta definición acá, el nivel de intensidad es igual al logaritmo de la intensidad física entre la intensidad mínima audible por el hombre.
veles. Las unidades del nivel de intensidad se da en veles, pero si multiplicamos esta expresión por 10, entonces las unidades del nivel de intensidad se daría en decibeles. De esta manera, el nivel de intensidad es igual a 10 por el logaritmo de I sobre I sub 0, decibeles. Eso es la intensidad física y la intensidad auditiva. Aquí tenemos algunos niveles de intensidad auditiva que se producen en la vida diaria. Nosotros estamos hablando últimamente de la contaminación acústica o contaminación auditiva, y pues se han hecho mediciones sobre esto. Y aquí pues podemos observar que, por ejemplo, una conversación en voz baja me está generando 30 decibeles. El sonido que me produce la aspiradora me está generando 90 decibeles. Pero hay momentos en los cuales ya esos sonidos empiezan a ser desagradables al oído humano. En el momento en que ellos se vuelvan algo desagradable, ya estaríamos dejando de hablar de sonido y hablamos del ruido. Y aquí tenemos los niveles de intensidad del ruido. El mayor, entonces, es la explosión de un artefacto, una bomba que me puede producir un promedio de 180 decibeles. Un avión despegando, 150 decibeles. Un martillo neumático taladrando el pavimento de una carretera, 130 decibeles. Esta es la razón por la cual quienes manejan estos martillos neumáticos o los operarios en un aeropuerto deben proteger sus oídos para que no empiecen a perder con el tiempo la capacidad auditiva. Y la Organización Mundial de la Salud pues ha propuesto que para nosotros debemos estar percibiendo un promedio de 55 decibeles sin sufrir deterioro de la membrana timpánica. Ya aquí en los 120 decibeles estamos en el umbral de el dolor de nuestros oídos. Para ustedes que son jóvenes, posiblemente en estos momentos no les importe tanto esto. Les gusta bailar cerca de los parlantes, incluso con altos niveles de intensidad. La verdad es que pasado un tiempo, lo más probable es que ustedes, siendo muy jóvenes, de pronto comiencen a perder la capacidad auditiva. Fíjate que hay algunos de nuestros abuelos que, teniendo una edad avanzada, de pronto 60, 70 años, les podemos hablar, entablar una conversación con ellos y nos escuchan fácilmente, mientras que hay otros que nos toca que hablarle bien fuerte para que puedan percibir nuestras palabras. En este caso ya ellos han perdido su capacidad auditiva. Hay que tener mucho cuidado con estos niveles del ruido. Para medir el nivel de intensidad existe el sonómetro digital. Aquí tenemos un ejemplo de sonómetro y estos pues me miden el nivel de ruido que existe en un determinado lugar, y las unidades de medida se dan en decibeles o decibelios. En algunas ciudades de Colombia hemos visto que se celebra el Día Sin Carro, y ese día hay algunos funcionarios que salen a las calles a medir el nivel del ruido y utilizan este sonómetro. Y ellos pues se usan para poder determinar qué tanta contaminación acústica se está generando en un determinado lugar. Vamos a ver si eres capaz de darme
algunas respuestas sobre las propiedades de los logaritmos y unos valores específicos. El logaritmo decimal de 10 vale. El logaritmo decimal de 100 vale. El logaritmo decimal de 100.000 vale. Espero que estés dando las respuestas. Logaritmo decimal de 2 y el logaritmo en base 10 de 3. Ahora recordemos algunas propiedades de los logaritmos. ¿Recuerdas a qué es igual el logaritmo de a sobre b? Logaritmo de a por b. El logaritmo de a elevado a la b. O el logaritmo en base 10 de la raíz aésima de b. Ejercicios. Vamos a analizar un primer ejercicio. Un sonido tiene una intensidad de 2 por 10 a la 7 vatios por metro cuadrado. Y me piden calcular el nivel de intensidad en decibeles. Entonces comencemos haciendo la gráfica de la situación planteada. Y aquí tenemos entonces un sonido. De pronto un ejemplo puede ser una explosión que se genera con una intensidad de 2 por 10 a la 7 vatios por metro cuadrado. Me están pidiendo calcular el nivel de intensidad, pero ya sabemos que la intensidad mínima audible por el oído humano es de 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Ahí tenemos los datos y las incógnitas. Solución. Entonces, nosotros sabemos que el nivel de intensidad es igual a 10 por el logaritmo de la intensidad física dividido entre la intensidad mínima audible por el hombre, decibeles. Reemplazamos los valores y aquí tenemos vatios por metro cuadrado sobre vatios por metro cuadrado. Esto se puede simplificar y me van a quedar los decibeles. Si aplicamos las propiedades de los logaritmos que vimos hace rato, entonces me queda el nivel de intensidad es igual a 10 por el logaritmo de, aquí tenemos un fraccionario, o sea el logaritmo de a sobre b, y el logaritmo de a sobre b es logaritmo de a menos el logaritmo de b. Entonces me queda por el logaritmo de a, 2 por 10 a la 7, menos el logaritmo de b, 10 a la menos 12 decibeles. Pero nuevamente ahora nos encontramos aquí con el logaritmo de un producto, logaritmo de a por b. Y sabemos que el logaritmo de a por b es igual a la suma de los logaritmos. Pero de paso aquí nos quedaría el logaritmo de 10 a la 7. Y esto, el de la potencia, entonces baja y nos queda de esta manera. Entonces tenemos que el nivel de intensidad es igual a 10 por el logaritmo de a, que es 2, más el logaritmo de b. Pero de una vez aplicamos la otra propiedad que estoy mencionando de las potencias y nos queda 7 por el logaritmo de 10 menos, aquí también, entonces este menos 12 queda menos 12 por 10 por el logaritmo de 10 decibeles. Al hacer la operación aquí me queda menos por menos, pues me va a dar más 12 por el logaritmo de 10. Operemos. Entonces nos va a quedar que el nivel de intensidad es igual al logaritmo en base 10 de 2, da 0,30, 10, 29, 99, 56, más, aquí me queda 7 por el logaritmo en base 10 de 10, esto es 1, por 7 me queda 7. Aquí tenemos el logaritmo en base 10 de 10, esto es 1, por menos 12, menos 12, por este menos me da más 12. 12 más 7, 19, y 19 más 0,30, 10, 29, 99, 56, y multiplicándolo por 10 me queda que el nivel de intensidad es 193,5
0, 10, 29, 99, 56 decibeles. Repasa nuevamente las propiedades de los logaritmos para poder obtener esta respuesta. Veamos otro ejemplo. El nivel de intensidad de un sonido es de 19,32 decibeles. ¿Cuál es la intensidad física? Entonces hacemos la gráfica de la situación planteada. Aquí tenemos que el nivel de intensidad es de 19,32 decibeles. Entonces alguien está hablando o gritando y me está generando un sonido con este nivel de intensidad. La pregunta es, ¿cuánto vale la intensidad física de este sonido? Entonces este sonido comienza a viajar y alguien lo va a percibir. Y ese alguien lo va a percibir con una intensidad mínima de 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Ya sabemos que las ondas son de carácter tridimensional, por lo tanto viajan en el espacio en forma de esferas. Pero a nosotros nos queda muy difícil en este cuaderno, en esta figura plana, dibujar esferas. Por lo tanto, lo correcto sería dibujar círculos concéntricos. Y en este caso, pues, estamos dibujando parte de esos círculos donde se está visualizando la onda viajando de este extremo a este otro extremo. Esa es la gráfica de la situación planteada, tanto con los datos como con las incógnitas. Solución. Entonces, nosotros sabemos que el nivel de intensidad es igual a 10 por el logaritmo de I sobre I sub 0, decibeles. Despejamos este 10 que está multiplicando, pasa a dividir aquí el nivel de intensidad y nos queda esta expresión. Le aplicamos, aquí podemos conmutar la expresión anterior, pero tener el nivel de intensidad sobre 10 igual al logaritmo de I sobre I sub 0 es lo mismo que el logaritmo de I sobre I sub 0 igual al nivel de intensidad sobre 10. He colocado esto en colores para poder, en forma gráfica y visual, identificar algunos términos de la expresión, porque vamos a utilizar la definición de logaritmo. Entonces, la definición de logaritmo es logaritmo en base 10 de b es igual a c, si solo si 10 elevado a la c es igual a b. Si observas las expresiones matemáticas, b me representa i sobre i sub 0 y c me representa el nivel de intensidad sobre 10. Te invito a que lo reemplaces en esta expresión y obtengas una nueva. Para un momentico el video mientras haces este cambio y luego comparas con lo que va a hacer el profesor. Paremos el video. ¿Listo? Entonces comparemos con lo que tenemos acá. Por lo tanto, entonces, si te quedó bien lo que hiciste en el cuaderno, nos queda 10 elevado al nivel de intensidad sobre 10 es igual a la intensidad física dividido entre la intensidad mínima audible por el hombre. Necesitamos calcular la intensidad física. Entonces este I sub 0 que está aquí dividiendo lo pasamos a multiplicar. Y aquí lo tenemos. Y es igual a I sub 0 por 10 elevado a la beta sobre 10. Esto es igual a la intensidad mínima audible por el hombre, que es 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado, por 10 elevado al nivel de intensidad. El nivel de intensidad 19,32, pero ese nivel de intensidad lo dividimos entre 10 y me queda 1,932. Realizamos la operación matemática y nos va a quedar que eso es igual a 8,55 por 10 a la menos 11 vatios por metro cuadrado. Esa es la intensidad de este sonido cuando se emite con un nivel de intensidad de 19,32 decibeles. Ahora escucha e identifica qué figuras son las siguientes notas.
Blanca. Redonda. Redonda. Negra. Blanca. Vamos a poner a prueba el oído de aquellos estudiantes que les gusta la música, y eso nos va a permitir identificar las notas musicales y dentro de esto las gráficas que se generan con cada una de ellas. Espero te haya quedado claro este tema. Si tienes alguna duda, por favor, remítela al correo y estaré atento para orientarte con los mismos. Que tengas buen día.